pareció interesante el proyecto de Cita Ciega, porque en general yo había tenido ya un encuentro con el espacio, vine a hacer la práctica acá en Balmaceda 1215, era un espacio que yo igual anteriormente ya había trabajado, o sea, ya había hecho talleres acá. Me interesó porque era un encuentro cultural como más popular, no tan exclusivo, donde podían ir como venir cualquier tipo de público, y público, la gran mayoría adolescentes, que son adolescentes que están despertando sus sentidos, que tienen también toda una contradicción, donde se van encontrando también con el contexto, donde son mucho más conscientes. Entonces que era un espacio que igual, aparte de instaurar el arte, también hay una relación política, una relación social, que lo que igual va generando como el arte también acompañado como al contexto, y a entenderlo. Los talleres también son como focalizados como a ese encuentro. En base a eso, la convocatoria de Cita Ciega, si bien me pareció interesante que fueran las citas ciegas, que es como este encuentro como grandilocuente, que uno no sabe con quién te vas a encontrar, pero finalmente es como esa incertidumbre que también va generando una espontaneidad también en la obra. O sea, cuando a mí me dijeron que tenía que trabajar con Marco, si bien Marco ya era mi compañero anteriormente en la universidad, incluso tuvimos que exponer junto en la exposición Carácter, que fue como nuestro examen de título. Para mí fue interesante porque si bien ya nosotros teníamos como un lenguaje como político, a ambos nos gustaba trabajar el tema de la ilegalidad, pero dentro de la legalidad. En el caso del robo, que es legal porque se tiene cierto estatus político o económico, donde está la hegemonía política, y por ende ese robo es permitido. Y este caso es como la ilegalidad también, que yo hablo como de los choros, de los choros de la población, de los que si bien están resistiendo al sistema, pero también tienen ese tipo de sobrevivencia, que es del choreo, del lanzar, de la aviónica, y cómo también se van viendo inmiscuidos, cómo ellos van a robar a las tiendas de estos grandes empresarios que también son, en parte, son unos ladrones, pero uno nunca a veces no lo logra dilucidar, porque siempre hay una publicidad y hay muchas estrategias de por medio de poder. Bueno, en realidad el comienzo el encuentro como material y textil, bueno, me pasó un día que no sabía qué hacer. Entonces estaba en el taller de Camilo Yáñez y me dijeron, ya tienes que encontrar un material que sea biográfico y tenés que hacer un árbol genealógico y hablar como las relaciones que tengas como en cuanto a tu memoria. Y a mí me pasaba que, claro, mi abuela era costurera, entonces costurera de barrio. Entonces, a mí me pareció súper interesante que por fin el arte se estaba cruzando en mi vida, que yo siempre lo parecía muy ajeno, que yo aprendía el color, ya aprendía a componer, pero a mí me parecía muy bonito, pero como que no me pasaban tantas cosas, así como emocionales. Entonces, como que ahí encuentro que tuve el encuentro como emocional, cuando empecé como a cruzar el arte con mi vida cotidiana, con mi historia, con mi memoria, con mi encuentro y desencuentros también. Entonces, cuando empecé a trabajar con la composición, dejé la pintura de lado y empecé a utilizar los colores textiles. Y me di cuenta que era mucho más enriquecedor los colores textiles que los colores que encontraba en la acuarela o en los óleos, porque eran colores auténticos, que si bien también iban cambiando constantemente según la textura. Entonces, eso también me parecía interesante, como también, según cómo esté arrugado, cómo esté puesta la prenda, también va generando todo tipo de tonos. Entonces, me pareció que era un mundo completamente a descubrir. Entonces, cuando esto fue como cuando estaba en un cuarto año de universidad, y que fue como, por fin, algo que ya me está como moviendo, o sea, que ya me están pasando cosas. También en un encuentro con la memoria, encuentro con las texturas. Yo me crié entre tela, entonces como que para mí obviamente era un cuento con mi historia, y con la historia también de mi barrio, porque si bien como que la costurera de barrio también es como una psicóloga textil. Entonces como que yo también me acordaba mucho de las historias que contaban los vecinos cuando iban a reparar o a remendar en realidad sus prendas, también de los olores, de las manchas que ocurrían ahí. Y claro, entonces cuando empecé como a insertar todo este mundo, empecé también a trabajar el tema de la arpillera. Siempre me han interesado los temas, o sea, los trabajos en realidad y los materiales según la historia. Y cuando empecé a trabajar con la arpillera, era porque efectivamente la arpillera como era un medio como
sociosemiótico, que era como el medio como de las presas políticas para poder expresar lo que ellos sentían cuando estaban en este periodo de dictadura. Entonces, cuando estaban en el Estadio Nacional, ellas lo único que hacían a través de la vicaría era pasar su mensaje a su familia, que si bien se disfrazaba, porque muchas veces lo dejaron pasar porque parecía como ser artesanía, como si fuera algo totalmente inocente y que no fuera transversal, pero realmente eran contextos políticos y eran lenguajes también textiles que eran imágenes que estaban dando y estaban relatando de lo que sucedía en esa época. Entonces a mí me interesó porque también estas prendas que son encontradas en la calle, que las busco también en la feria, también hablan un poco del contexto popular, de los códigos visuales que existen en la calle, de estos códigos de periferia, el cable de alta tensión en las zapatillas colgadas, las ropas que son encontradas, la ropa de los Perkins, que son como la ropa de los gallos que trabajan a los narcotraficantes y las dejan en las rejas, también la ropa que es encontrada en los postes de luz, que es como un regalo de un anónimo a otro anónimo. Entonces son todos como situaciones dadas que son narrativas. Entonces esas narrativas para mí me parecen interesantes porque son narrativas que solamente se dan en ese contexto. Si tú vives ahí, tú las puedes lograr como entender. Bueno, supe de la convocatoria de dos maneras. La primera, el año pasado yo participé en la final de Balmaceda Arte Joven, en la exposición colectiva que fue en el MAC con muchos artistas. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a la Jimena. La Jimena me contó que también se está realizando esta convocatoria acá. Después vi las fichas efectivamente en internet, en la página de la Galería Balmaceda, y dije, bueno, participemos, pues. Presentó un proyecto y después me di cuenta que clasifiqué. No, la verdad no, siempre participo no esperando mucho, sino que simplemente haciéndolo. Creo que la misión de un artista joven es no esperar que las cosas lleguen a él, sino que él llegar a las cosas, por lo menos en un primer comienzo. Ya cuando se vaya solidificando la carrera, llegarán los laureles por sí solos. Yo creo que al principio uno tiene que ir buscando las cosas, y así ha sido hasta ahora, y así llegué por lo menos a la Galería Balmaceda Arte Joven ahora, en Cita Ciega, y estoy muy contento. Bueno, yo encuentro que es muy interesante que, como artista recién egresado como la Sandy y como yo, que se empiecen a generar diálogos en torno a la obra de nosotros por personas ya más experimentadas, por una visión ya más de sociedad y menos de institución universitaria. Entonces, me parece súper, a mí una experiencia muy interesante, porque estamos como recién empezando a entrar a este formato curatorial más formal, y que se generen conexiones entre una obra de ella y una obra mía de manera completamente azarosa. A mí me parece muy interesante, sobre todo porque no esperaba trabajar con Sandy, que es una compañera de curso mía y que conozco desde el 2011, 2010, por ahí. Bueno, particularmente todo se dio muy rápido. Con la Sandy siempre hemos tenido muy buena, no sé, conexión neuronal entre los dos. Ya, aparte que los dos temas aquí expuestos en la galería son súper particulares y congenian muy bien, que es como un campo de batalla entre dos clases sociales, entre dos realidades que tiene Chile. Entonces, si teníamos dos lados muy polarizados, tanto la obra de ella como la mía, teníamos que encontrar un punto intermedio que unificara las dos cosas, que no fuera un tercer polo, sino que fuera un puente. Y efectivamente nos pusimos a pensar en el ámbito delictual, cómo se vincula el delictual, lo delictual con el retail, con efectivamente con este tipo de personas, y nos ocurrieron los mecheros de inmediato, ¿ya? Los mecheros es una figura que se infiltra, o sea, los mecheros son un puente invisible que está en este momento entre esta obra y esa, porque son personas que salen de acá, vienen hacia acá y después vuelven hacia allá. Entonces esa es la tercera obra, nos faltaba el puente que hacía la conexión, ¿cierto? Entonces tampoco podemos exponer de cualquier manera a los mecheros, porque no había que ser redundante en la exposición de ellos. La Sandy los entrevistó, los contactó desde el mismo lugar donde ella saca todos estos materiales, o sea, no es nada inventado, no es un cuento, y los fotografió. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tomé esas fotografías, tomé esas entrevistas y los retraté al óleo sobre tela como si fueran destacados personajes de la historia de Chile, con un marco barroco dorado y su nombre enchapado en bronce. Entonces, como dije, es como alta y baja cultura en un solo objeto,
es el objeto puente entre estas dos obras. Entonces, es muy interesante porque fluye todo muy bien, está todo muy claro y me parece muy bueno. Estoy súper contento de trabajar con la Sandy y el ojo curatorial que encontró este vínculo entre los dos trabajos. Me titulé de la Universidad Diego Portales y bueno, yo elegí la carrera de periodismo en un principio, elegí la Diego Portales para estudiar periodismo. Cuando me di cuenta que la universidad te da la oportunidad de estudiar dos carreras y pagar solo una, bueno, yo siempre había querido estudiar arte, pero no me había atrevido a hacerlo por sí solo. Entonces dije, ya, a ver, cuando crece voy a tener 23 años, si estudio arte son otros 5 años, voy a ser los 28, es muy poco probable que lo haga porque uno se mete a trabajar, se pone a ganar plata y después te agarra el vórtice de la vida real, en el fondo. Dije, ya, ahora nunca, voy a intentarlo, y lo intenté, estaba como con 12 ramos semestrales full, pero lo logré, ¿ya? Y al final lo más complicado ya pasó, que era como el proceso formativo de generar esta visión de artista visual que era completamente opuesta al periodismo, porque en el periodismo te encasillan en una manera de pensar muy cuadrada, muy convencional con respecto a estructuras de diálogo, a estructuras de narrativamente, y el arte es completamente opuesto. O sea, era muy divertido porque yo llegaba de clases de periodismo a arte y es como que en arte estaban con un cincel y un martillo rompiendo todo lo que yo estaba aprendiendo cerebralmente en el periodismo. Entonces, al final, no sé, se generó una dualidad muy extraña, pero el periodismo efectivamente me alimenta de material teórico para poder generar obra acá. No me doy ni cuenta y efectivamente estos personajes que están presentes en los medios de comunicación, que son un elemento importante y súper cuestionable dentro de la sociedad chilena, son los que me llaman la atención. De repente mi experimentación no va a través netamente dentro de la búsqueda de materiales ni de retórica dentro del mismo material, sino que efectivamente con discursos políticos, con cosas que involucran un contexto mayor, no solo el de las artes visuales. Yo creo que eso me lo dio el periodismo. Y bueno, ahora no es tan complicado, era más complicado estudiar las dos cosas, pero lo conseguí. Y ahora hay artistas visuales que hacen clases para ganarse las lucas. Bueno, yo trabajo en un diario de circulación nacional actualmente. Entonces, como que en vez de hacer clases en la universidad, trabajo en eso y no en mis tiempos libres, porque en el fondo no tenéis tiempo libre. No soy como pintor de domingo, soy pintor cuando llego a la casa y bueno, dormir menos, pero así las cosas. Yo creo que eso, no llego a la casa a ver tele, descansar y dormir, sino que llego a seguir pensando.